Vamos a continuar con la resolución de triángulos rectángulos, pero en este caso vamos a ver cómo se aplica el teorema del cateto y el teorema de la altura. Ya en vídeos anteriores partíamos de triángulos rectángulos y aprendíamos que conocidos dos lados podíamos calcular el tercero aplicando el teorema de Pitágoras. Es lo que aparece aquí en la figura. Si os fijáis, partiendo del triángulo de la izquierda, un triángulo rectángulo, porque aparece un ángulo de 90 grados, los lados del triángulo, el lado A, el adyacente al ángulo recto es la hipotenusa, y en ese triángulo, si conocemos dos de los lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, suma de los catetos al cuadrado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a girar ese triángulo, lo vamos a invertir, de forma que ahora la hipotenusa va a quedar en la base y los ángulos, el ángulo recto, si os fijáis, es ahora el que nos queda aquí arriba. Este es el ángulo recto. Vamos a trazar una línea vertical que va desde el ángulo A hasta la hipotenusa, una línea recta. La vamos a llamar H. H va a ser la altura del triángulo. Y H me ha dividido a la hipotenusa en dos trocitos, en dos segmentos, que vamos a llamar B' en relación al cateto B y el C' en relación al cateto C. Esos dos segmentos, B' y C', es lo que vamos a llamar las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y al igual que con el teorema de Pitágoras podíamos calcular los lados del triángulo, estos nuevos segmentos que aparecen en el triángulo los vamos a poder calcular con lo que tenemos aquí ahora a continuación, el teorema del cateto y el teorema de la altura. ¿Qué nos dice el teorema del cateto? El teorema del cateto lo que me dice es que un cateto al cuadrado es siempre igual al producto de la hipotenusa por su proyección, tanto para B como para C. Cateto al cuadrado, producto de la hipotenusa por su proyección. Y de la misma forma, una vez que tenemos las dos proyecciones, podemos calcular la altura del triángulo mediante el teorema de la altura, que la altura al cuadrado siempre va a ser el producto de las dos proyecciones. Vamos a ver esos dos teoremas aplicados a un ejemplo concreto. Imaginaros ahora que partimos del triángulo de la izquierda. Un triángulo rectángulo, como podéis ver, ángulo recto, conocemos el cateto B, conocemos el cateto C, pero nosotros no conocemos la hipotenusa. ¿Cómo vamos a calcular la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, sustituyendo el valor de B y el valor de C, 4 y 3 respectivamente, obtenemos que la hipotenusa vale 5 centímetros. Pues bien, una vez que ya sabemos el valor de la hipotenusa, nuestro objetivo va a ser invertir el triángulo y calcular las proyecciones y la altura. Si nosotros invertimos el triángulo, lo giramos, nos queda el dibujo que tenemos aquí a continuación. Voy a borrar esto, que esto lo quiero explicar después. Tenemos el siguiente triángulo. Como podéis observar, pues la hipotenusa la tenemos ahora en la base, los dos catetos que ya hemos calculado, el cateto C y el cateto B. Tenemos que calcular quién es H y cuánto valen cada una de las proyecciones. Muy bien, pues para eso vamos a calcular, lo vamos a explicar aquí de nuevo para que veamos cómo se calcula y cómo se procede. ¿Bien? Venga, vamos a calcularlo. Borramos todo esto de aquí y lo volvemos a repetir. Perfecto. Bueno, nosotros sabemos que el teorema del cateto lo que nos dice es que siempre el cateto al cuadrado es el producto de la hipotenusa por su proyección. Cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por su proyección. Si nos fijamos en el cateto B, pues vamos a decir que 4 al cuadrado es su proyección, B' que no la conocemos, por la hipotenusa, que en este caso es 5.
nosotros continuamos y hacemos los cálculos. B' es igual a 4 al cuadrado, 16 partido por 5. B' en este caso, si hacemos los cálculos, 16 dividido por 5, 3,2. Ya tenemos aquí calculada una de las proyecciones. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro cateto. C cuadrado, C vale 3, pues 3 al cuadrado, C', que no lo sabemos, por la hipotenusa, que vale 5. 9 es igual a C' por 5. Si nosotros despejamos ahora C, lo que es C', 9 partido por 5, C' es igual, hacemos los cálculos, 9 dividido por 5, 1,8. 1,8. Así que vamos a dejarlos aquí, estos dos datos, que los vamos a necesitar después. Muy bien. Fijaros en una cosa que os quiero indicar ahora. ¿Era necesario hacer B' y C'? No era necesario. Y os voy a explicar por qué. Nos vamos a ir al dibujo, aquí arriba, donde marco esta flecha ahora de otro color. ¿Qué ocurre si os fijáis en el dibujo? ¿Qué pasa si yo sumo B' con C'? Esos dos lados juntos es lo mismo que el valor de la hipotenusa. Es decir, como nosotros sabíamos, vuelvo aquí abajo, como nosotros sabemos que la hipotenusa vale 5, como A vale 5, y sabíamos que B' era 3,2, podíamos haber dicho, pues C' va a ser la diferencia de A menos B'. Efectivamente, si hacemos los cálculos, 5 menos 3,2 coincide exactamente con 1,8, como teníamos aquí calculado. Ya por último, solo nos falta calcular la altura. ¿Cuánto vale la altura? Bueno, teorema de la altura. ¿Qué nos dice el teorema de la altura? Que la altura es el producto, la altura al cuadrado es el producto de las dos proyecciones. Fijaros, pues la altura al cuadrado, si yo multiplico el 3,2 y el 1,8, que era el valor de las proyecciones, la altura vale al cuadrado 5,76, resolvemos los cálculos y hemos obtenido el valor de la altura. Bien, mirad el vídeo las veces que sean necesarias. Vamos a poner esto en práctica con algunos ejercicios propuestos, y si aún así hay alguna duda o necesitáis más ejemplos, solo tenéis que escribirme y pedirlo. Estoy a vuestra disposición. Venga, un beso a todos, chicos.